¿qué tal? Bienvenidos al podcast Corazón Azul. Yo soy Joana Ochoa de Mucha Agencia de Comunicación Digital y vamos a dar inicio en este 8º episodio que lleva por título El rol de la maestra sombra en el niño con autismo. Y para eso tenemos de invitada de nueva cuenta a la maestra Cristina Mora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida otra vez por aquí. Muchas gracias, igualmente. Les vamos a recordar un poquito acerca de la trayectoria de la maestra Cristina Mora. Ella tiene una maestría en educación especial y también en su trayectoria laboral estuvo en el Centro de Atención Especializada para Autistas de 2006 a 2011, da consultas privadas actualmente y es docente de diferentes universidades privadas. Se encuentra actualmente en UABC y también fue encargada del programa de Escuela para Sombra del 2015 al 2020 de parte de DIF municipal. Entonces, por aquí una amplia trayectoria en el tema. Gracias. Muy bien, entonces vamos empezando por el inicio. ¿Qué es un maestro sombra? Ok, ¿qué es? Maestro sombra o monitor sombra, también se le conoce, dependiendo los estados de la República, ¿no? A mí me gusta más el nombre de monitor precisamente por eso, para monitorear al alumno de alguna manera, ¿no? El maestro sombra, lo menciono como es más conocido aquí en Ensenada, surgió hace muchísimo tiempo, o sea, muchísimos años. El primer contacto que yo tuve con una sombra fue hace alrededor de unos 15 años más o menos, con algunos de los casos cercanos. Y la función es básicamente el acompañamiento al alumno en el ambiente escolar, buscando el favorecer no solamente la socialización, que inicialmente o hace tiempo era como lo principal, ¿no? Es como quiero que vaya el niño a la escuela, primero para que socialice y acompañamiento en académico, ¿no? Entonces, de manera general, es para favorecer las áreas del desarrollo, desde socialización, lo académico, en general, el poder relacionarse en escuela, el llevar las actividades. Se habla de sombra desde hace tiempo en cuanto a concepto, porque se decía, es que realmente es la sombra del niño, ¿no? Hay dos tipos de apoyo en cuanto a sombra, el apoyo físico y el apoyo verbal. Esto es, la docente del grupo puede dar una indicación y la persona que está como sombra actúa de alguna manera como si fuera el niño, ¿no? Probablemente le dice el niño, ¿cuál es tu nombre? Entonces, si después de 2 veces que se le cuestiona, después de algunos segundos el niño no responde, la sombra apoya como si fuera el niño, es como, me llamo y dice el nombre del niño, ¿no? Eso es para que el niño, probablemente si no hay un lenguaje verbal, escucha la respuesta y va asociando las preguntas con las respuestas que regularmente se dan para en el momento de la adquisición del lenguaje, o a lo mejor ya hay lenguaje, pero simplemente en ese lenguaje verbal, o a lo mejor simplemente en ese momento no lo quiso decir, relaciona, ¿no? Y aprende ese ir y venir en las conversaciones. Eso es en cuanto a lo verbal, de manera básica, ¿no? Es en cuanto a, desde la socialización también, el saludar compañeritos, todo lo que tiene que ver con verbal, ¿no? Y en cuestión de lo físico, tal cual, es brindar apoyo físico y es incitar al niño a que pueda llevar a cabo una indicación de manera física, no hacerlo por el niño. Esto no es lo mismo el dar unos toquecitos al niño, no sé, en la mano o en el brazo, para que el niño así como que acerque un poquito la mano al lápiz, por ejemplo, ¿no? O al color y coloree. O sea, no es como, no tengo aquí un lápiz, pero no es tomarle la mano y hacerle así como que coloree, ¿no? Sino dar toquecitos para que el niño vaya poco a poco llevando a cabo la acción. A grandes rasgos, ese es el trabajo, o esa es la función de la maestra sombra o el monitor sombra, el monitorear, el que el alumno vaya llevando a cabo las indicaciones que se le están dando de manera general, no nada más en lo académico, también en lo social y lo que se pueda necesitar en el ambiente académico, en este caso. Muy bien, nosotros estamos aterrizando en el tema de autismo porque igual lo que sería el monitor sombra o maestra sombra también aplica para otro tipo de condición también, ¿verdad? Sí, para otras condiciones y discapacidades, también de acuerdo a las necesidades, en este caso académicas, porque estamos hablando en el ambiente académico, en escuela, y sí, propiamente para autismo,
tomando en cuenta que algunos de los rasgos o algunos de los niños o adolescentes o adultos con autismo no han desarrollado o están en el proceso de desarrollar el lenguaje verbal, es ahí donde entra el apoyo de sombra de manera verbal o pues en la acción física, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo es el momento que un niño necesita una maestra sombra? Ok, regularmente la solicitan cuando empiezan a surgir algunas cuestiones de conducta, que también es una variable por la que lo solicitan, sobre todo en escuela, ¿no? Para el control de conducta. Cuando es necesario, cuando es evidente que el niño no sigue una indicación después de muchas veces que se le ha dado, no hay no están las herramientas tal cual en el ambiente para poder hacerlo sin un apoyo de sombra. ¿Y a qué me refiero con que no haya las herramientas? Sabemos que en las escuelas pues está un docente y algunas veces un auxiliar, y el grupo en escuela regular, hablando de escuela regular, los grupos suelen ser grandes. Entonces, por más atención que le pueda poner un docente o un auxiliar a un niño en particular, ahorita sabemos que los grupos en la escuela regular, vamos, sí tienen un límite en cuanto a niños con alguna necesidad en particular, pero si tú visitas una escuela ahorita, por lo menos hay unos 3, 4 niños en un solo grupo, ¿no? Entonces, de repente, el atender por parte del docente de manera, a lo mejor sí más personalizada, se complica un poquito, a pesar de que se intente. Entonces, ya cuando se sale de este control, que probablemente el niño se pare mucho o hasta ponga en riesgo su vida, ¿no? Porque hay muchos niños que se salen del salón, se dan un rondín, ¿no? Por la escuela, regresan, o que de repente el material, hay niños que pueden utilizar el material con una guía o con este apoyo, pero si están solos, vamos, o sin este apoyo, es como, ahí está el material y prefieren jugar alguna otra cosa, ¿no? Entonces, el momento en el que se necesita es el en el que no se está haciendo o no se están siguiendo las actividades académicas en la escuela o hay algunas dificultades de conducta. Y aquí es donde entra el atraso en el grupo, ¿no? Si no se atiende con maestra sombra, se puede atrasar académicamente el alumno. Sí, influyen muchos factores, ¿no? Dentro del diagnóstico tiene que ver cuáles son sus áreas fuertes y cuáles son sus áreas bajas, ¿no? Igual también en cuanto a las preferencias, en cuanto a las actividades dentro del salón de clases, probablemente es súper bueno para los números, pero no le encanta tanto hacer actividades que son más físicas, ¿no? Más de motricidad. Entonces, es darle soporte en estas áreas en las que no le gusta tanto o se le dificultan un poquito, entrar ahí el apoyo. Y sí es un factor determinante muchas veces en cuanto a que tengan cierto rezago, ¿no? Ha habido niños, y de eso sí lo puedo mencionar, lo he visto, en cuanto a no nada más un niño que esté parado todo el día, así como en el salón o en la escuela y se sale y vaya y venga y toda la cuestión de conducta, ¿no? No nada más estos niños necesitan el apoyo. A veces vamos a los grupos y vemos a un niño sentadito y todo el día está sentadito, pero el que esté sentadito, tranquilito, sin alterar al grupo, no quiere decir que el niño esté siguiendo las actividades. Ok. Entonces, ahí hay todavía mucho más rezago cuando no nos damos cuenta que ese niño en particular necesita un apoyo extra, ¿no? Porque como el niño no te está diciendo, hey, aquí estoy, ¿no? Porque no se está parando, no está causando como más ruidito en el salón, a veces pasa desapercibido. Entonces, en situaciones como esa, todavía es como más fácil el que haya cierto rezago. Y sí, favorece muchísimo un buen apoyo de sombra a que el niño o la niña a la que se esté apoyando vaya como adquiriendo o trabajando un poco más en cuanto a la adquisición de habilidades en las que tiene rezago. Muy bien, ¿qué aspectos se deben de cuidar en la contratación de una maestra sombra? Muchos, porque al final de cuentas les estamos dejando al niño.
al niño. No una niñera, no es una niñera. No es Atención, una niñera porque mucha para gente creo que nada. así lo confunde, ¿no? De que es la niñera. Exactamente. Y algo súper importante en eso que mencionas, no es una niñera, o sea, no va a ir a cuidar al niño a la escuela, no va a ir a hacerse cargo del niño en el entorno escolar, ni siquiera en lo académico. Es un apoyo del niño para que siga las indicaciones o la dinámica por parte de la escuela. Esto quiere decir, la maestra sigue siendo la persona frente al grupo y es la figura de autoridad en escuela, ¿no? Entonces, de repente, parte importante en cuanto a tomar en cuenta en las contrataciones de sombra es precisamente eso, ¿no? Ese respeto en cuanto a, ok, yo vengo de apoyo, ¿no? Debe estar preparada en cuanto al control de conductas, es muy importante, al manejo de conductas. Hay una formación, ahorita por la necesidad, sí es muy, se está usando mucho, ¿no? El que trae una persona y aquí que vaya aprendiendo, no es lo más conveniente. Sí hay una formación de conocer un poco, ¿no? Sobre el tema. Regularmente personas que tienen que ver en el área de psicología, de educación especial, pedagogía, que estén relacionadas en el área y sobre todo a las necesidades de diferentes condiciones o discapacidades. Tener súper buena disposición, tener ideas inusuales, tener ideas que a veces, no sé, el utilizar el bote de basura funciona para reforzar una conducta del niño, ¿no? El que no se centren solamente en una indicación que se le da, sino en el que busquen opciones en relación al niño que ya tienes enfrente y que aprendes a conocerlo y decir, ok, esto le puede funcionar. Hay cosas muy básicas, ¿no? En las escuelas ahorita, como ya se está dando mucho, o ya es muy conocido, ¿no? La figura de maestro sombra, monitor, ya tienen ciertas especificaciones, que eso a mí me gusta muchísimo. Desde la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Okay. Que podemos hablar, sí, de la formación, de la empatía que se tiene que generar con el niño, pero también desde la vestimenta, el conocer qué colores le traen al niño, algo muy simple, aretes, por ejemplo. Si tenemos niños que a lo mejor tienden, no sé, a algún manotazo, ¿no? O a jalar algunas cosas pues, sin aretes, ¿no? Las uñas tan importantes que de repente el buscar no hacer daño con movimientos de la vida diaria, ¿no? Sobre todo porque, insisto, sí se trabaja mucho con conductas en la escuela. Entonces, de repente, como o el apoyo físico, podemos dañar al niño, no sé, al momento de apoyarlo para escribir, colorear o algo así, ¿no? Y luego, por ejemplo, las uñotas, ¿no? Así como distractor, ¿no? Del niño. Exactamente. Okay. Y tomar en cuenta lo que mencionas, no son niñeras, se va a estimular el ambiente para que el niño pueda desarrollarse dentro de él, ¿no? O sea, no es como voy yo y juego con el niño. Sí, probablemente inicialmente sí, para de ahí ir generalizando la conducta con los demás niños, ¿no? Pero no ir a cuidar al niño, no a ser niñera, sino a ir a apoyar a que el niño pueda desarrollarse o seguir desarrollando habilidades dentro del ambiente académico. Y, insisto, algo prioritario, si hay algunas conductas por ahí disruptivas, algunos golpes, que se salga del salón, como comento, situaciones como esa, sí apoyan en el control. El control. Entonces, al momento de que uno contrata o tiene una maestra sombra, todo eso de protocolo tenemos que hablarlo con ella antes de iniciar el trabajo. También se le puede pedir que nos esté informando, no sé, un tipo de bitácora o algo de las actividades. ¿Sí no se le puede, se le tiene que pedir. Se le tiene que pedir, sí. ¿Y sí lo hacen? Sí, o sea, debieran hacerlo, porque al final de cuentas, pues está trabajando con tu niño, o sea, es un niño menor de edad el que está apoyando en su desarrollo, ¿no? Y aunque sea la escuela quien, insisto, quien esté al frente o como figura de autoridad, la sombra está dentro de escuela, ¿no? Entonces, sí, debe informar, vamos, o debe dar un seguimiento o informe sobre el seguimiento tanto a papás y ya papás también
pasarlo a escuela, obviamente, ¿no? Porque volvemos también al trabajo en equipo. No puede trabajar sola la sombra. Es, ok, sombra, dar un seguimiento también a lo que se trabaja en casa y trabajar en conjunto con la escuela, ¿no? Es súper importante las pláticas de inicio. O sea, una sombra, si va a entrar a la escuela, no puede llegar un día así como, vengo a trabajar con este niño, sin conocerlo, ¿no? Okay. No, se da un periodo de observación sin interacción, o sea, sin darle manejo tal cual al niño. Es simplemente ir a observarlo, se llama línea base, para observar conductas, para ver qué conductas tiene, cómo se maneja, qué le está generando ciertas conductas a lo mejor que probablemente haya que modificar, ver qué le está reforzando, es que estas conductas se sigan presentando. Después de eso es como, ok, se platica con los papás y con la escuela en cuanto a, ok, podemos trabajarlo de esta manera, pero es algo, su trabajo es algo que debe de aceptar tanto papás como escuela. Hay escuelas, como te comentaba ahorita, que ya tienen como sus lineamientos y es básico para ellos. Debe haber una comunicación entre maestra de escuela, entre sombra, entre papás, entre directivos, porque al final de cuentas todos trabajan en conjunto para favorecer el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, ahorita que comentas, debe dar ese seguimiento, porque aparte, pues es su trabajo. Y de ahí nos vamos a ir dando cuenta si realmente está funcionando las estrategias que se están implementando o si se necesita hacer alguna modificación. Y ya en el conjunto planean de alguna manera, es como, ok, ¿de qué manera modificamos esto? Porque no está funcionando tanto, a lo mejor por acá podemos hacer este ajuste. Entonces, esa comunicación es súper importante. Incluso en cuanto a sombra, no solamente es lo que te comenté ahorita de, ay, sí, la vestimenta, las uñas, la empatía y lo que te comenté, ¿no? Es también seguir el reglamento de escuela. No sé, si en la escuela te dicen, aquí traen uniforme y la escuela te lo pide, al final de cuentas es una persona que está accediendo a las instalaciones de escuela. Entonces la escuela es como, ok, hay estas reglas, o sea, acepto que venga alguien externo, porque al final de cuentas es alguien externo, pero hay reglas. Entonces, desde la entrada, la salida, la puntualidad es bien importante. ¿Qué pasa si una sombra no va? El anticiparnos a eso, ¿no? Se puede enfermar también y a lo mejor no llega. Okay. Entonces, ok, ¿y qué va a pasar si una sombra no viene? Es como, bien, puede venir el niño solo. Todas esas cosas hay que platicarlas desde el momento que va a entrar la sombra, ¿no? Desde la contratación. Y que se den cuenta que realmente es una actividad seria. No es, insisto, no voy a ir a cuidar al niño a la escuela de que no se me caiga en el columpio. Es, ok, ¿de qué manera, insisto, se va a favorecer el que el niño pueda seguirse desarrollando positivamente dentro de la escuela? Y es en conjunto, platicarlo todos, anticiparnos a eso. Entonces, como padres, nos recomiendas que en caso dado de tener una maestra sombra, estar, pues, la comunicación base, ¿no? Pero estar pidiendo, por ejemplo, una bitácora cada 15 días para estar revisando qué avances, qué se ha hecho y... Vaya. Incluso una bitácora diaria, yo te recomiendo o les recomiendo que puedan traer un cuadernito, o sea, un cuadernito de los chiquitos, que puedan echar en su mochila y al final del día la persona que esté de sombra te puede hacer como un pequeño resumen de cómo estuvo en el día el niño en cuestión, se lo lleva a los papás y siempre les recomiendo que también desde casa llenen esa bitácora. Okay. ¿Por qué? Porque también ayuda a saber en la escuela si algo está influyendo. O si a lo mejor dicen, híjole, no trae tan buena cara hoy el niño o la niña, ¿no? Y en la bitácora checas y es como que, es que pasó mala noche. O, es que no quiso desayunar. O, en la mañana tuvo dificultades con la mochila, entonces llegó molesto. Entonces, esa comunicación aparte la vas teniendo plasmada, ¿no? Y de repente ves una bitácora a inicio de año y en fin de año y puedes checar la diferencia en cuanto a, ok, así estábamos al inicio y aquí estamos ahorita, ¿no? Y sí, o sea, esa bitácora yo les recomiendo que sea diaria, tanto en casa como en escuela. Muy bien. ¿Qué no debe hacer una maestra sombra? ¿Qué no debe hacer una maestra sombra? Hacer todo por el niño. ¿Qué no?
hacer todo por el niño. O sea, y me refiero a hacer todo, a veces el niño solamente necesita que le hagamos así. Okay. Y si nosotros hacemos esto y lo llevamos, estamos evitando que él se esfuerce haciendo algo que él puede hacer. Y de ahí de repente tenemos niños con que están así en la escuela, la maestra pide hacer algo, el niño puede hacer esto, tomar el color, por ejemplo, ¿no? Y de repente el niño hace esto, porque sabe que la sombra está atrás. Y regularmente la sombra es como, toma el brazo y así, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos apoyo de más, generamos una discapacidad en el niño. Ok. Porque no estamos permitiendo que esa habilidad continúe o se siga desarrollando. Entonces, justamente eso, ¿qué no debe hacer? Apoyar de más. Porque muchas veces, ojo, sí nos podemos encariñar con los niños, somos seres humanos. Pero a veces nos encariñamos tanto que en el querer proteger, protegemos de más. Y le pasa a las sombras, le pasa a las mamás, le pasa a los papás, a todo el mundo nos pasa. Pero cuando tenemos que estar muy atentos y muy conscientes a decir, no, o sea, el niño en el recreo come solo, o sea, puede comer solo. Y he ido a hacer visitas en recreo y está la sombra dándole de comer con la cuchara, ¿no? Porque, porque lo está consintiendo. Entonces, esas cosas como que pueden pasar con el, es que lo quiero mucho y lo quiero consentir un ratito. Y de repente el niño en casa ya no quiere comer porque quiere que le den en la boca. Oh, Dios. O a lo mejor el niño ya coloreaba y de repente la sombra empezó a apoyarlo a colorear y el niño ahora ya no colorea porque no le están agarrando la mano para hacer esto. Okay. Entonces, cosas como esa, ¿no? ¿Qué más? Hay que cuidar el lenguaje que se utiliza. Hay que tomar en cuenta que muchos de los niños con autismo tienen ecolalia. Entonces, repiten lo que escuchan, ¿no? Palabras, sonidos, lo que quieras. Entonces, si de repente la sombra no está cuidando el uso del celular, que debe cuidarlo, no se puede usar el celular mientras está con el niño, pero a lo mejor de repente, no sé, lo trae y contesta una llamada. Dice 2 que 3 groserías en la llamada, aunque haya sido así como que, estoy trabajando, y le dice 2 que 3 groserías, ¿no? En la tarde o en ese mismo momento el niño no te va a repetir nada más que de la conversación, pero las groserías, todas seguidas. Okay. Hay que tener mucho cuidado en cómo nos dirigimos hacia el niño y frente al niño. Qué palabras utilizamos, el uso de todo, porque al final de cuentas, cuando se está como sombra, tu atención total es para el niño. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? Ser la sombra del grupo entero. Porque te tienen, ya sea contratado por parte de la escuela o de la forma que se ha llegado a ser sombra, si estás siendo sombra de un niño o si estás apoyando a un niño es porque ese niño te necesita. Entonces, puede ser que hay un momento como muy tranquilo y digas, me puedo ir con el otro niño a seguir apoyando, ¿no? Y en ese momento, el niño ya se encajó unas tijeras. Ok. Entonces, ahí es como, estaba en la sombra, ¿no? O sea, hay accidentes que van a pasar aún estando en la sombra. Pero se pueden evitar, muchos de ellos, si está la atención 100%, ¿no? Por eso es bien importante el no uso de celular, el no apoyo que te comento como a todo el grupo, que te digo, nos gana el corazón, ¿no? Y vemos a otro niño batallando, es como que, bueno, lo voy a ayudar. Y bueno, el niño acá ya se cayó. Entonces, ese tipo de cosas, el estar centradas en cuanto, ok, probablemente algo de lo que se está aplicando no está funcionando, no cerrarnos al que es que así se tiene que trabajar, porque a mí me dijeron que así se tiene que trabajar. Entonces, no, tomar en cuenta al niño, sus gustos, sus necesidades, para decir, probablemente esto que me dijeron que así se tiene que trabajar, se puede hacer alguna adecuación conforme al niño le pueda beneficiar, ¿no? Entonces ahí es donde se platica con la docente, porque es la docente quien hace esas adaptaciones y se pasa a sombra para que pueda aplicar. Ok. ¿Es obligatorio contratar a una maestra sombra dentro del marco legal? ¿Qué pasa si el colegio o la escuela te obliga? Vamos a hablar del punto de vista de un colegio particular. Ok, mira, no, porque al final de cuentas no te está negando una
el derecho a la educación, ¿no? Pero sobre todo en los colegios particulares tienen, pueden decirte, ok, sí te puedo ofrecer este servicio, simplemente también tú debes de cumplir con estos requisitos, ¿no? A mí me parece, es un tema importante porque se dio hace 15 años, no se aceptaba la entrada de personal externo, de sombras a las escuelas, ¿no? Y era así como que una sombra, no, y no se aceptaba. Entonces de repente se empezaron a aceptar y empezaron a pedir, y pedir, y pedir, y pedir, ¿no? Y muchas veces en casos en los que no es necesario. Y a partir de ahí se entró en este conflicto de, pero ¿por qué piden sombras si no necesita, no? Y de repente el otro lado es que sí necesita porque son muchos niños y cada parte tiene su punto de razón. Hablando particularmente de escuelas particulares, vamos, digamos que hay ese derecho o se pueden reservar el decir, ok, hay estos requisitos en cuanto a brindar el servicio, pues no te lo niego, pero hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que hasta cierto punto, en una escuela que esté realmente dedicada, le importe el desarrollo de los alumnos, todo eso, a mí me parece admirable el que te pueda decir, señor, señora, la verdad es que no estamos capacitados, podemos empezar a capacitarnos, pero en este momento no podemos brindar el servicio porque sabemos que no le podemos favorecer el desarrollo al niño, ¿no? Pocas escuelas lo hacen, realmente muy pocas. Pero las que llegan a hacerlo, más que yo pensar el que, ay, pero me están discriminando o no están incluyendo, para mí es como, ok, están aceptando una deficiencia que tienen en el momento, que se pueden preparar o sea, pueden continuar habilitándose, pero para mí es mucho más válido eso a que de repente te digan, pues traigas una sombra, ¿no? Y ahí ves a la sombra haciendo todo porque no hay un seguimiento acá realmente en la escuela, ¿no? Okay. Entonces, legalmente, ni escuela, ni colegio, ni escuela pública no te puede obligar a llevar una sombra. Haciendo esta diferencia en cuanto a escuela pública y escuela y colegio, pues en colegio sí tienen, digamos que esa apertura de decir como necesitamos, ¿no? Es parte del requisito. ¿Cómo es parte del requisito a veces comprar libros y cosas como esa? O sea, es parte de su reglamento. Sí. En escuela pública, insisto, no hay legalmente, digamos, pues la educación es gratuita, se deben de brindar los espacios, se debe de brindar como el ambiente para que se pueda lograr el aprendizaje, ¿no? Yendo a la realidad, muchas veces es, ok, puedo luchar por no llevar la sombra a la escuela, pero realmente el niño va a tener la atención necesaria, porque pueden decir, ok, pues sin sombra, ¿no? Porque pues la ley dice. Pero y es cuando decimos, bueno, pero si en realidad no se tiene el personal para apoyar totalmente al niño dentro de ese horario, esas, o sea, si nos vamos a horario regular, ¿no? De 8 a 12, o de 9 a 12 en preescolar. Sí. Cuando de plano no están las herramientas, es como que, híjole, o sea, pues legalmente no me están forzando, pero ya la necesidad me está diciendo, sí, ¿no? O sea, la llevo. Hay opciones en escuelas públicas, USAER, CAPEP, que hay como cierto apoyo en cuanto a horas a niños con alguna necesidad o alguna discapacidad o condición. Los tiempos son cortos en cuanto a atención, porque pues hay muchos niños, insisto, ¿no? Entonces tienen que darle servicio a todos los niños que lo necesitan. Y pues ya, terminando de responder esa pregunta, legalmente no se está forzado a llevar una sombra, pero muchas veces es como, pues aunque no esté legalmente establecido, pues la necesidad está. Te lleva a... Ajá. Y por aquí tenemos una pregunta, bueno, que está basada también en la experiencia que yo había visto antes. Se usaba mucho que la maestra sombra fuera la mamá, el hermano, el tío, y todavía hasta la fecha hay mamás que fungen como maestra sombra. ¿Qué pasa aquí? Mira,
pasa que no es lo ideal. No es lo ideal. No, para nada. Porque cualquier niño, con o sin discapacidad, con o sin con alguna condición, llegan con los abuelos, con los tíos, con quien sea, llegan los papás y empieza el remolino del niño, ¿no? Y les dicen, antes de que llegaran se estaba portando bien. Entonces, ¿qué pasa? Es súper común que a veces cuando se van los papás o los hermanos o alguien que esté como muy relacionado a él en casa, las conductas se súper disparen. Porque al final de cuentas, no es un maestro sombra, no es alguien de autoridad en la escuela, es su mamá. Y a la mamá le hace berrinches. Entonces, muchas veces los berrinches son hasta más grandes cuando están de apoyo en la escuela, ¿no? Aparte no está la capacitación de lo que hablábamos hace rato. Incluso mamás que se capacitan o que hacen cursos, tampoco. O sea, no funciona el que sea mamá quien esté brindando el apoyo. ¿Qué pasa? En algunas escuelas ya es como que ya, o sea, si no hay opción que venga la mamá, pero sobre todo cuando hay cierta agresividad por parte de los niños o que pone en riesgo a él o a sus compañeros, cosas como esa. Ahí sí es como que, pues, de última opción, en algunas escuelas lo aceptan y aparte porque sabemos los gastos que conlleva el tener un niño con, en este caso, con autismo y todo el seguimiento que debe de llevar. Entonces de repente es como, es que los costos son muy altos y no todas las personas pueden pagar una maestra sombra. Y cuando está esa necesidad es como, pues viene a la escuela, no tengo para pagar una sombra, ¿qué hago? Entonces es como que, pues, va señora, véngase, ¿no? Sí. Pero no es lo ideal, perdón, pero a veces es como el único recurso que se tiene. Y esto va de la mano. ¿Cómo está ahorita la situación en cuanto a los costos de tener una maestra sombra? Y esto va de la mano, ¿por cuánto tiempo? Ok, los costos. Yo extraño cuando se hacía un estudio socioeconómico y había costos y servicio social que había desde 200 pesos la semana, ¿no? Dando un servicio social. Voy a lo mismo. Cuando hubo el boom de que, o sea, ya se aceptan las maestras sombras en escuela, pues ya se empezó a ver hasta cierto punto como un negocio. Entonces los costos se empezaron a elevar. Hay como dos vertientes, ¿no? Quien lo toma como un negocio, aunque no estén preparados, y van, ¿no? O sea, se asignan de sombras. Y quien está realmente preparado, y van y brindan ese apoyo. Al final de cuentas es un trabajo y son horas que pasan en la escuela, ¿no? Y es un trabajo muchas veces muy físico, porque como comento, ¿no? Hay a veces como el trabajar con conductas está pesadito. O esas ideas que de repente, que te digo que de repente son súper necesarias en cuanto, híjole, esta actividad no la quiso trabajar así, ¿de qué manera trabajo ese mismo contenido pero con otro material? O sea, hay que andar así, ¿no? O sea, es trabajo. Entonces no es, vale, pues. Ay, perdóname. Entonces, el punto es, o en esas dos vertientes, es precisamente hay una diferencia en costos muy evidente, desde que te pueden cobrar desde, ahorita lo mínimo, por ejemplo, son 900,000 pesos a la semana, quien te cobre así como poquito, ¿no? Es lo mínimo que te puedes encontrar. Y he visto que les cobran hasta 2,000, 2,500, alguna paciente me está pagando 3,000. Entonces, es un trabajo que vale, es un trabajo muy importante y al que se le debe mucho en cuanto al avance de los niños. Claro. Académicamente y socialmente y todo lo que abarca en la escuela, ¿no? Y muchas veces fuera también. El punto es hasta qué punto se toma como negocio y hasta qué punto es un trabajo, pues, que realmente requiere el ser remunerado. O sea, es un trabajo. Están entre esos costos. Híjole, si no, sí está difícil. ¿Qué perfil educativo debe tener una maestra sombra? Psicología, educación especial, psicopedagogía,
No puede llegar un mercadólogo y decir, yo voy a ser maestra sombra porque quiero hacer mi servicio social o mis prácticas. No. No. Rebota. Sí, muchas veces personas que están relacionadas a las áreas que te comento han llegado a decir el primer día, sabes que no puedo. No es lo mío y no. Entonces hay que conocer mucho sobre el desarrollo humano, sobre los diagnósticos, sobre las conductas, sobre cómo favorecer o cómo no favorecer el desarrollo de algunas conductas. Entonces, no es nada más hay quien tiene instinto y por instinto reaccionamos, ¿no? Pero sí se necesita, para dar todo este seguimiento, mucho más estructura y formación. Muy bien, por acá tengo una preguntita. ¿Existe la posibilidad de que no tenga conexión el niño con la maestra sombra, que desde un principio la rechace y diga, no la quiero"? ¿Sí? Muchísimo. Existe posibilidad de que no tenga esa conexión con la sombra, con la maestra, con la psicóloga, con la terapeuta de lenguaje, con cualquier persona, que simplemente sea así como que no. Y a cambiarla. Sí. Hasta que llegue alguien que... Por eso es importante este periodo de observación, intentar reconocer o conocer al niño antes para saber cómo por dónde le podemos llegar, ¿no? El interactuar con él antes de irnos como directo al apoyo para buscar esa conexión con el niño, ¿no? Pero sí, o sea, hay ocasiones en las que no hay otra opción más que cambiarla, porque no se dio esa química y nos pasa a todos, o sea, no nada más a los niños. Se cambia. Cambian. Wow. ¿Si nos podías dar un mensaje para cerrar este episodio acerca? Sí, el saber que, muy importante que me lo habías preguntado y me parece que no te lo respondí. El apoyo de sombra se busca que no sea para toda la vida. Es por periodos, ¿no? Por periodos de desarrollo o por ciertas temporadas. Todo apoyo que se dé en cuestión de discapacidad y propiamente en autismo, siempre lo vamos a dar pensando en que en algún momento no lo van a necesitar. Para eso trabajamos, para que en algún momento no nos necesite. Entonces, si tú eres sombra y se siente bien bonito que te digan, ¿sabes qué? Es que no llegaste y el niño lloró mucho y te extrañaba y no quiso usar nada y de repente es como, ay, me quiero mucho, entonces por eso me necesita. Se siente bonito porque te quieren, pero eso quiere decir que no estamos haciendo un buen trabajo. Ok. Porque el niño no puede estar sin ti y nosotros necesitamos trabajar para que el niño pueda ser más autosuficiente y pueda estar sin ti. Independiente. Exactamente. Entonces, si nosotros generamos esa dependencia, no estamos haciendo un buen trabajo. Entonces, el mensaje es ese, el querer tanto al niño que el niño no nos quiera, no nos necesite cerca. O sea, llegar a ese grado de decir, híjole, me duele mucho despedirme, pero qué bueno que me estoy despidiendo, porque eso quiere decir que el niño está avanzando y ya no me necesita. Y para los papás, el estar súper atentos, súper conscientes en que sí, puede haber una relación de amistad con las sombras, o sea, puede haber esa química también con los papás, ¿no? Pero también estar muy atentos a que puede ser mi amiga ya, pero a lo mejor ya no le está favoreciendo. O esa amistad ya se está transformando tanto que ya es la tía del niño, ¿no? Y de repente el niño ya no la ve como una persona en quien apoyarse en la escuela y ya es como que, la sombra, ¿no? Entonces, en eso hay que estar muy atentos, en que sí, o sea, sí hay esa relación cercana, porque es un niño que todos los días está con la sombra, prácticamente, ¿no? Pero ya en el momento que empieza a mermar el trabajo real que se tiene que hacer, entonces ahí también va, ¿no? Es como, quédense la de amiga, ya no de sombra, o de amigo, ¿no? Entonces, nada más estar muy atentos a que el niño esté avanzando o esté funcionando de alguna manera los apoyos que se les está brindando. Excelente. Por aquí se me andaba pasando una preguntita. ¿Hasta cuándo por regular se utiliza una maestra sombra? Insisto, va por etapas, por ejemplo, hay niños que en preescolar llevan sombra primaria,
y a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Va en tercero o cuarto de primaria, está súper adaptado, vamos a probar un tiempo sin sombra, ¿no? Ok. Prueban y probablemente en la transición de primaria a secundaria hay descontrol otra vez y vamos otra vez a tener muy en cuenta los rasgos, ¿no? de autismo en cuanto a lo que generan los cambios, esa incertidumbre. Entonces muchas veces ahí regresa el apoyo. No te puedo decir que hay una edad establecida en cuanto vas a llegar a secundaria y no vas a necesitar. No. Hay personas que, incluso en la universidad, hay personas que solicitan sombra. Ok. Y en preparatoria, o sea, dependiendo el caso, la necesidad, es muy particular. O sea, insisto, se trabaja siempre para que no necesite, pero sí hay casos en los que en ciertas temporadas ya, sobre todo hablando académicamente, si está en la universidad, en algunas ocasiones sí se solicita. Excelente, pues muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y este mensaje para todos los padres y las personas que nos están viendo. Y pues yo soy Joana Ochoa de Mucha Agencia de Comunicación Digital. Estuvo con nosotros la maestra Cristina Mora con el tema acerca del rol de la maestra sombra, que también puede ser maestro. Maestro o Sí, maestra. eso Ajá. nos pasó. Y pues por aquí nos podría dar su número de contacto. Claro, es el 646-193-8115. Muy bien. ¿Solamente la encontramos por teléfono? ¿Dónde más la podemos encontrar? Por teléfono y muchas veces no tanto en llamada, a veces por mensajito, porque yo atiendo el teléfono. Entonces, si estoy en consultas, pues no me van a encontrar hasta que les pueda responder por mensajito. Excelente, pues muchísimas gracias por acompañarnos y pues nos vamos a ver en otro episodio. Hasta luego.